Un caballo paralizado estaba a punto de ser sacrificado hasta que una niña de 6 años vino a ayudar y sucedió algo sobrenatural. La mañana estaba tranquila en Harris Pine Valley cuando ocurrió la tragedia. Spirit, el caballo de carreras que todos admiraban, había sufrido un accidente durante el entrenamiento y tras la caída sus patas traseras quedaron completamente paralizadas. El diagnóstico fue demoledor, una grave lesión en la columna que, al no recuperarse, hacía que el caballo ya no pudiera mantenerse en pie. El silencio se apoderó del establo y la solución parecía obvia para todos los presentes. La eutanasia sería la única alternativa viable. El espíritu, que alguna vez fue un símbolo de fuerza y belleza, ahora estaba a merced de un destino cruel. Mientras los adultos se reunían para discutir lo inevitable, la esperanza parecía escasa. Antes de empezar a contar esta historia, no olvides dejar un me gusta si te gustó el vídeo y suscribirte al canal para ver más vídeos como este. Sin embargo, en medio de la desesperación, una pequeña figura observaba la escena con ojos atentos y el corazón apesadumbrado. Una niña de 6 años llamada Dulce, quien siempre tuvo un vínculo especial con Spirit, no podía aceptar la idea de perderlo. Sabía que el caballo todavía tenía algo dentro de él, algo que nadie más parecía notar. Mientras los cuidadores y veterinarios hablaban sobre la eutanasia, Dulce comenzó a reflexionar sobre lo que se podía hacer. No sabía exactamente qué haría, pero algo dentro de ella le decía que no era el final. Vio en los ojos de Spirit el deseo de luchar y, por improbable que fuera, no estaba dispuesta a abandonar la batalla. Dulce, con mirada decidida, comenzó a observar a Espíritu todos los días. El caballo yacía tendido, débil, pero no completamente inconsciente. Sus ojos aún mostraban señales de vida, como si estuviera tratando de comunicarse, tratando de combatir el dolor. Incluso los adultos, que estaban convencidos de que nunca volvería a caminar, no notaron estos pequeños signos de resistencia. A medida que pasaba el tiempo, la atmósfera en el establo se hacía cada vez más pesada. Todos a su alrededor parecían resignados, pero Dulce no podía aceptar eso. Sabía que había algo más por hacer, algo que, si tenía el coraje de intentarlo, podría cambiarlo todo. Sin hablar con nadie, empezó a dibujar. En su cuaderno dibujó una especie de estructura, algo simple, pero que imaginaba que podría ayudar a Spirit a recuperarse, aunque no sabía si sería posible. Los días siguientes estuvieron llenos de intensa investigación, pero no por parte de médicos ni especialistas. Era Dulce, sola, tratando de entender cómo ayudar a Spirit a levantarse. Observó a los adultos, escuchó sus conversaciones, tratando de comprender qué se podía hacer para aliviar el dolor de su amiga. Su mente, joven y creativa, no aceptaba los límites que le veían los adultos. Ella creía que si el cuerpo de Spirit estaba paralizado, tal vez su mente y su espíritu aún tuvieran la fuerza para recuperarse. Entonces, sin pedir permiso, fue donde su tía Estefania, que trabajaba en un hospital, y le preguntó si era posible utilizar un tipo de apoyo, similar a los que utilizan las personas con dificultades de movilidad para ayudar a Spirit. La tía, sorprendida por la idea, explicó que nunca había oído hablar de algo así para los caballos, pero no detuvo a la niña. Estefania sabía que si alguien podía intentarlo, esa era Dulce. Con el apoyo de su tía, Dulce comenzó a investigar más sobre qué se podía hacer. No tenía recursos ni experiencia, pero tenía algo que muchos adultos de su entorno habían perdido: la fe en lo imposible. Su proyecto, aunque sencillo, era un soporte biomecánico improvisado, algo que a ojos de los expertos parecía una idea poco realista. Sin embargo, para Dulce, era la única oportunidad que tenía Spirit. La niña no sabía si funcionaría, pero estaba decidida a intentarlo. La idea de renunciar a Spirit
de permitir que lo sacrificaran. No era algo que ella pudiera aceptar. Todos los días pasaba horas en el establo, observando los movimientos de Spirit, buscando nuevas señales de que todavía estaba tratando de levantarse, de que no estaba listo para entregarse. Para ella, esto era una misión. El caballo todavía podía luchar, y ella haría cualquier cosa para ayudarlo. El primer prototipo del stand se colocó en Spirit en un día tenso, donde todos en el establo eran conscientes de que este sería un momento decisivo. Dulce estaba de pie junto al caballo, con las manos temblorosas, pero con una confianza silenciosa. Los cuidadores y los veterinarios se mostraron escépticos, no creyendo que este niño pudiera haber encontrado una solución a lo que parecía un caso perdido. Cuando se ajustó el soporte y se colocó sobre el cuerpo de Spirit, todos guardaron silencio, observando cada movimiento del caballo. Al principio, Spirit no reaccionó. Se quedó allí, inmóvil, como si intentara comprender lo que estaba pasando. Luego, de repente, movió la cabeza, luego los hombros y luego, con gran esfuerzo, intentó mover las patas traseras. Lo que antes parecía imposible se estaba volviendo real. Estaba tratando de levantarse. En los días siguientes, la pelea de Spirit y Dulce se convirtió en una rutina. Cada intento del caballo por levantarse estuvo marcado por un esfuerzo extremo. Todavía no podía mantenerse en pie sin ayuda y su cuerpo temblaba con cada movimiento, pero había algo nuevo en el aire: esperanza. Con cada intento, Spirit parecía volverse un poco más fuerte. No se rindió, ni siquiera cuando sus músculos fallaron. Dulce estuvo a su lado todo el tiempo, sin alejarse nunca, observando atentamente cada movimiento, cada señal de progreso. Fue una batalla silenciosa, donde el caballo y la niña estaban unidos por algo mucho más fuerte que cualquier dificultad física. Para Dulce, esto no fue solo un esfuerzo por salvar a Spirit. Fue un viaje para demostrarse a sí misma que, con dedicación y fe, se puede superar lo imposible. Sintió que con cada pequeño paso estaba más cerca de ayudar a su amigo a volver a ser como era antes. Los adultos, que antes habían descreído la idea de Dulce, comenzaron a mirar lo que estaba pasando con nuevos ojos. Aunque el progreso de Spirit era lento, de hecho, estaba comenzando a dar pequeños pasos. Al ver eso, el escepticismo dio paso a la admiración. Pero a pesar de ello, el camino no fue nada fácil. Spirit siguió luchando con su debilidad y el proceso de rehabilitación aún estaba en sus primeras etapas. Cada movimiento que hacía el caballo era una victoria, pero también una lucha. No estaba completamente libre de la parálisis, pero el simple hecho de que comenzara a mover sus patas traseras ya era un milagro para todos. Dulce, al ver estas pequeñas victorias, no sabía que estaba a punto de presenciar algo aún más sorprendente. Lo imposible, poco a poco, empezó a hacerse posible. Después de semanas de prueba y error, finalmente llegó el momento decisivo. Spirit, con el soporte ajustado alrededor de su cuerpo, estaba listo para intentar levantarse nuevamente. Toda la ganadería estaba en suspenso, observando en silencio. Dulce, con el corazón acelerado, permaneció al lado de Spirit, como siempre, pero ahora sentía el peso de la expectativa pesando sobre ella. Ella creía que él podía hacerlo, pero había una tensión en el aire, una duda que se cernía sobre todos, incluso ella. Spirit, con gran esfuerzo, empezó a mover sus patas traseras. Sus músculos estaban débiles, sus movimientos eran lentos y vacilantes, pero se movía. Cuando finalmente logró ponerse de pie, aunque solo fuera por unos segundos, el semental estalló en aplausos. Fue un pequeño paso para el caballo, pero un gran paso para todos los presentes. Para Dulce fue la confirmación de que estaba en el camino correcto. En los días siguientes, Spirit continuó entrenando, con el apoyo y ayuda de Dulce. Con cada nuevo avance, se reforzaba su fe en lo imposible.
Los intentos de rehabilitación se volvieron más intensos, con más desafíos, pero también con más victorias. Spirit, que antes parecía una sombra del imponente caballo que había sido, ahora estaba regresando a su forma original. Cada uno de sus movimientos se sentía más fuerte, más seguro, y cuando el espíritu volvió a surgir, la esperanza también surgió en todos los que lo rodeaban. Su recuperación se convirtió en una prueba de que, incluso cuando todos dicen que es el final, puede haber una posibilidad. La historia de Spirit y Dulce no se trataba solo de un caballo caminando otra vez. Se trataba de la fuerza de la fe, la perseverancia y la creencia en algo más grande. Lo que siguió fue un período de observación y más intentos. El espíritu mejoraba cada día, pero el progreso era gradual y doloroso. Sus músculos estaban débiles y el caballo todavía no podía moverse libremente como antes. Pero ahora había algo diferente: la determinación de todos los que lo rodeaban. La yeguada se transformó y las personas que antes habían visto a Spirit como una causa perdida comenzaron a manifestar su apoyo. Lo que antes era solo un intento desesperado de un niño, ahora se convirtió en un esfuerzo colectivo. Dulce permaneció al lado de Spirit, cuidándolo como nadie más podía hacerlo. El caballo, con sus fuerzas renovadas, empezó a dar pasos más firmes. Lo imposible se estaba haciendo realidad y cada día que pasaba, la recuperación parecía más cercana. Pero todavía había un obstáculo. Spirit necesitaba volver a correr. Fue entonces cuando llegó la prueba más grande de todas. La pregunta que rondaba a todos en la ganadería era si Spirit sería capaz de volver a ser lo que siempre fue. El caballo, a pesar de todos sus esfuerzos, todavía necesitaba demostrar que podía galopar como lo había hecho antes del accidente. Había tensión en el aire, pero Dulce, con su fe inquebrantable, estaba más decidida que nunca. Sabía que Spirit todavía tenía una oportunidad. Él había dado muchos pasos hasta aquí y ella no estaba dispuesta a darse por vencida ahora. Spirit, respaldado por el apoyo y la fuerza de la chica a su lado, estaba listo para intentarlo de nuevo. Cuando empezó a correr, un murmullo de sorpresa recorrió el establo. No fue una carrera como antes, pero fue el comienzo de algo mucho más grande. Spirit, con sus primeros pasos vacilantes, comenzó a trotar alrededor del recinto. Cada movimiento era una prueba y cada paso que daba parecía un milagro. Hubo un silencio absoluto mientras todos miraban conteniendo la respiración, temiendo que cayera en cualquier momento. Pero en cambio Spirit continuó. Su trote, aunque lento e inestable, era una clara señal de que la recuperación estaba en marcha. Lo imposible se estaba haciendo realidad ante los ojos de todos. Para Dulce, ese momento fue la culminación de todo por lo que había luchado. No necesitaba nada más, porque ver al espíritu trotar era la confirmación de que, con amor y fe, hasta las adversidades más profundas se podían superar. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Spirit, aunque había logrado trotar, todavía no era el caballo fuerte y rápido que alguna vez fue. Todavía estaba débil y sus músculos necesitaban tiempo para recuperarse por completo. Para Dulce, los esfuerzos de Spirit no habían sido en vano, pero sabía que la verdadera recuperación llegaría cuando pudiera volver a correr libremente. No sabía cuánto tiempo llevaría esto, pero estaba dispuesta a esperar tanto como fuera necesario. La recuperación de Spirit no sería fácil, pero cada victoria, por pequeña que fuera, se celebraba como un gran paso hacia la libertad. Y mientras esto sucedía, la yeguada de Pine Valley se transformó. Lo que alguna vez fue solo un lugar de entrenamiento, ahora se convirtió en un centro de esperanza, donde otros podían aprender de la fuerza de Spirit y la determinación de Dulce. La recuperación de Spirit fue un proceso largo y desafiante,
pero cada pequeño progreso hizo que todos en el semental creyeran cada vez más en lo que alguna vez pareció una misión imposible. Spirit ya no estaba acostado, pero todavía tenía dificultades para permanecer de pie por períodos prolongados. Pero cada día se hacía más fuerte, y cada vez que lograba mantener el equilibrio, una ola de entusiasmo se apoderaba del lugar. Dulce, siempre a su lado, nunca dejó de creer, incluso cuando los resultados tardaron en aparecer. Estaba más convencida que nunca de que él podía volver a ser el caballo que todos conocían, y eso sin importar cuánto tiempo o esfuerzo le costara. La fuerza de voluntad de Spirit parecía ser la misma que la de Dulce, y eso fue lo que los mantuvo adelante. Sabía que no se trataba solo de una cuestión de recuperación física, era una cuestión de fe. El momento definitivo llegó cuando Spirit finalmente logró permanecer de pie más tiempo y dio sus primeros pasos firmes y sin apoyo. Parecía dudar con cada movimiento, pero sus pasos se volvieron más seguros a medida que pasaba el tiempo. Fue un largo camino para llegar allí, pero esos primeros pasos sin ayuda fueron la prueba de que, con esfuerzo y determinación, Spirit había superado la parálisis. Cuando el caballo finalmente pudo caminar con paso firme, Dulce apenas pudo contener las lágrimas de alegría. Fue una victoria que nunca olvidaría. Spirit, el caballo que todos pensaban que nunca volvería a caminar, ahora estaba más fuerte que nunca. Había logrado lo imposible y con eso también se había ganado el corazón de todos los que lo rodeaban. El impacto de Spirit fue más allá de la recuperación física del caballo. Su historia y la lucha incansable de Dulce conmovieron a muchas personas alrededor de la yeguada. El lugar, que antes era solo un simple establo, ahora se convirtió en un símbolo de superación. No solo para los animales, sino también para las personas que estaban empezando a darse cuenta de que cuando la esperanza parece escasa, lo que realmente importa es la determinación de seguir adelante. Dulce nunca buscó reconocimiento, pero lo que hizo con Spirit tuvo un efecto mucho mayor del que imaginaba. La yeguada empezó a recibir visitas de familias y niños, muchos de ellos con necesidades especiales, que se vieron reflejados en el recorrido del caballo. Cuando los niños vieron a Spirit trotar, vieron no solo la recuperación de un animal, sino la posibilidad de superar sus propias dificultades. Su historia se difundió no como un milagro, sino como un ejemplo de perseverancia. Mientras tanto, el vínculo entre Dulce y Spirit se hacía cada día más fuerte. Ya no era solo el caballo que había conocido, sino su amigo, su inspiración. Cuando finalmente pudo volver a correr, fue como si todo su esfuerzo, todo su sacrificio y toda su fe hubieran sido recompensados. La carrera del espíritu ya no era solo una victoria personal, sino una victoria para todos los que habían seguido su viaje. Su historia se había convertido en algo más grande que él mismo. Ella fue una lección para todos, los que se sentían desesperados, que pensaban que ya no podían luchar. Dulce, al ver a Espíritu correr libremente por los campos, supo que lo imposible no lo definen las circunstancias, sino la voluntad de seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido. La ahora transformada granja de caballos de Pine Valley se ha convertido en un centro de recuperación, no solo para los caballos, sino también para las personas. Dulce y Spirit ya no eran solo figuras solitarias en un lugar de sufrimiento, sino símbolos vivientes de superación colectiva. Llegaron personas de diferentes partes del país, inspiradas por el viaje que habían afrontado. El caballo que estaba destinado a ser sacrificado daba ahora silenciosas charlas de esperanza, sin palabras, solo con su presencia. Dulce, con los ojos siempre brillantes de emoción, observó a los visitantes maravillarse ante la fuerza de Spirit. Sabía que, a su lado, había aprendido más de lo que cualquier escuela podía enseñarle. El verdadero
Aprendizaje provino de la experiencia, de la fe inquebrantable que ella puso en acción, incluso cuando nadie más creía. Mientras Spirit corría por los campos, libre y fuerte, Dulce se encontró reflexionando sobre todo lo que habían experimentado juntos. Sabía que su historia nunca sería solo sobre él. No se trataba de un caballo que había superado una lesión, sino de la fe, el esfuerzo y la valentía que estaban detrás de esa recuperación. La yeguada, ahora centro de rehabilitación, se convirtió en un rayo de esperanza para todos los que necesitaban ver que, incluso ante el sufrimiento, siempre hay una oportunidad. Lo imposible podría volverse posible si creyeras. Y Dulce sabía que esa fue la mayor lección que le enseñó el Espíritu. Ella y Spirit fueron la prueba viviente de que cuando se tiene determinación, no hay barrera infranqueable, ya sea para un caballo o para un ser humano. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta y también un comentario diciendo lo que te pareció. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ver más vídeos como este.